Bueno, acá de vuelta el doctor Diego Gutiérrez para hablarles acerca del aparato genital femenino y nuestra última clase. Eh, los órganos genitales femeninos vamos a ver que se clasifican en dos grupos, ¿no? Genitales internos, aquellos que se van a localizar dentro de la cavidad pélvica. Acá, por ejemplo, les muestro el útero, la vagina, ¿no? Y otros órganos más que no se ven, pero están las trompas y el ovario. Bueno, acá sí están, ¿no? Y los genitales externos que los vamos a ir estudiando, ¿no? Entonces el aparato genital femenino está constituido por el órgano principal, se podría decir que va a formar los ovocitos, que va a ser los ovarios, luego tenemos las trompas uterinas, el útero, la vagina y la vulva. La vulva es el conjunto de los órganos genitales externos en la mujer. Bueno, empecemos a hablar entonces de los ovarios. Los ovarios son los encargados de la ovulación. Están situados dentro de la cavidad pélvica, en las fosas ilíacas. Fíjense acá, tenemos a estos dos, a las gónadas femeninas, en este caso, que están localizadas dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Eh, a comparación, por ejemplo, de los testículos, a que estos migraban hacia las bolsas escrotales por estímulo de la testosterona, ¿no? Pero como en las mujeres no existe esa hormona o existe en cantidades mínimas, ¿no? Las gónadas en este caso se quedan dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Tiene forma ovoidea con dimensiones de 3,5 centímetros de longitud, 2 de ancho y 1 de espesor, ¿no? Es de coloración blanquecino, ¿no? Y consistente y firme, ¿no? Vamos a ver que tiene unos medios de fijación más adelante. Dentro de su configuración vamos a ver que está localizada, tiene una cara lateral que mira hacia una fosita que tiene la cavidad pélvica que se llama la fosa ovárica. Es una fosita localizada en la pared lateral de la pelvis, ¿no? Una cara medial que está en contacto con el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo es esta parte. Infundíbulo significa embudo y pertenece a las trompas uterinas, acá, ¿no? Tiene dos bordes, un borde superior que se llama borde mesovárico, donde se inserta ese pliegue membranoso que se llama mesovario, que es perteneciente al ligamento ancho, y tiene otro borde acá, un borde inferior que es libre, ¿no? Tiene una extremidad tubárica, o sea, tubárica, recuerden a la tuba, a la trompa de falopio, y una extremidad uterina que mira obviamente al útero, donde encontramos su medio de fijación que va a ser el ligamento propio del ovario o también llamado útero ovárico. Tiene medios de fijación importantes, 4 medios de fijación. El mesovario, que lo vemos acá, estos son los ovarios, ¿no? Y encima vamos a ver el mesovario, ¿sí? Ese repliegue membranoso amarillento que está encima del ovario y entre la trompa. Bueno, tiene un ligamento acá, este ligamento que vemos acá, ¿sí? Que se llama ligamento suspensorio del ovario, o como se inserta también este ligamento en las vértebras lumbares y se dirige al ovario, lo vamos a llamar ligamento lumbo-ovárico. Presenta también un ligamento que une la trompa uterina con el extremo lateral que tiene este órgano. Es el ligamento tubo-ovárico o también llamado franja ovárica. Y luego tiene este ligamento que se lo denomina el ligamento propio del ovario que une el útero con el ovario, el ligamento propio del ovario o útero ovárico. Medios de fijación del ovario que lo mantienen en su posición. Claro que esta posición cambia en una persona, por ejemplo, que ha tenido muchas gestaciones, en una mujer multigesta, ¿no? Bueno, no vamos a tocar mucho el tema de los vasos y nervios, pero vamos a ver que acá los ovarios están irrigados por ramas de la arteria aorta principalmente y algunos ramos que vienen de la arteria uterina a través de las arterias tubáricas. Bueno, acá vemos un ovario normal, ¿no? Y en lo que puede presentar principalmente en señoritas en etapa de la pubertad y a principios de la juventud es los quistes de ovario, ¿no? Un quiste de ovario se forma por, por, por la, por
que un óvulo, no ha podido migrar hacia la trompa uterina para ser fecundado. Entonces, ese óvulo pues se queda atrapado en la pared del ovario y se forma ahí una reacción, digamos, del organismo, un encapsulamiento que va a ser el famoso quiste que se llena de líquido, ¿no? Y pues la mujer ahí en este tipo de patologías tiene alteraciones menstruales, ¿no? Cólicos menstruales muy fuertes, ¿no? Y es por esa causa, ¿no? Porque el ovocito no ha podido salir o romper las paredes del ovario para dirigirse a la trompa uterina. Trompas uterinas. Las trompas uterinas son pues dos conductos de 10 a 14 centímetros de longitud que se extienden desde el infundíbulo que vemos acá, que es la parte más ensanchada, hasta el interior, hasta la porción intrauterina de las trompas uterinas, ¿no? Estas tienen cuatro porciones, ¿no? Una porción uterina, como la que vemos acá, que está recorriendo la pared del útero. Una porción angosta y es una de las más largas, que es el istmo, ¿no? Una porción ampulosa, la ampolla de la trompa uterina, es acá donde el ovocito, cuando migra hacia la trompa uterina, se aloja acá y espera a que sea fecundado por un espermatozoide, ¿no? En la ampolla de las trompas uterinas se produce la fecundación. A este nivel encontramos el infundíbulo con unas prolongaciones así denominadas fimbrias. Las fimbrias acá son aquellas prolongaciones digitiformes, o sea, como deditos, que lo que van a hacer es captar al ovocito para llevarlo hasta la ampolla y que ésta sea fecundada a este nivel. En muchos casos, así como la vasectomía, en las mujeres suelen hacerse la ligadura de trompas. No es nada más que la ligación de los dos extremos de un corte a nivel de la trompa para, en el caso de que la mujer no quiera tener hijos. O sea, es un método anticonceptivo definitivo, al igual que la vasectomía en el varón. Vayamos a hablar ahora del útero. El útero, o también llamado ístero por un órgano muy importante en el aparato reproductor femenino, es aquel que va a albergar al óvulo fecundado y al crecimiento de un embrión, ¿no? Está situado entre la vejiga y el recto. Entonces, este es el útero, fíjense, y la vejiga urinaria está de color amarillo y hacia atrás tenemos al recto, que es la última porción del tubo digestivo, como ustedes ya saben, ¿no? Tiene la forma de un cono truncado, ¿no? Un cono, fíjense, este es un cono, ¿no? Un cono de base superior, obviamente, y vértice inferior. Truncado significa que el vértice ha sido seccionado, ¿no? Entonces no termina en forma de punta, sino que es más redondeada esta punta, ¿no? Tiene dimensiones de 7 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, en un útero que nunca ha tenido una gestación, por ejemplo. Tiene una consistencia muy dura y firme, sobre todo por las paredes musculares que ahora vamos a hablar, ¿no? La disposición está flexionada hacia adelante el útero, y esa posición se llama anteversoflexión, ¿no? Está encima de la vejiga, así como cabalgándola, ¿no? Y eso es una posición normal que tiene que tener el útero para obviamente tener un buen desarrollo embriológico en caso de que haya una anidación del óvulo, ¿no? Presenta tres partes, como vemos acá. Un cuerpo, que es todo esto, el cuerpo. Un istmo, que es la parte estrecha. Y un cuello. El cuello es esta porción que se va a adentrar a la vagina, ¿no? Dentro del cuerpo vamos a ver que existe el famoso fondo uterino. Esta parte se denomina fondo del útero. Bueno, el cuerpo entonces tiene una cara anteroinferior vesical, ya saben por qué, porque cabalga a la vejiga,
una cara posterior o intestinal, ya que se relaciona con el recto, y entre el recto y el útero existe un fondo de saco que se llama el famoso fondo de saco de Douglas, ¿no? Que es un fondo de saco de formación de paredes peritoneales, una membrana peritoneal, en el cual se llena de líquido en algunas ocasiones, por ejemplo, en infecciones, o se puede llenar de sangre, digamos, en una rotura de alguna víscera, ¿no? Y obviamente ese fondo de saco se observa o se puede observar en una ecografía o si no a la palpación en el tacto rectal, ¿no? Y pues eso le corresponde más que todo al médico para esos conocimientos, ¿no? Bueno, los bordes laterales que tiene el útero están localizados a este nivel y están en relación con los ligamentos anchos, ya que estos se insertan a este nivel, ¿no? Tiene un fondo, el fondo uterino, ¿no? Los cuales tienen dos ángulos. Estos ángulos es donde terminan las trompas uterinas, ¿no? El istmo une el cuerpo con el cuello uterino. Aquí tenemos al istmo a este nivel, está uniendo el cuerpo con el cuello uterino, ¿no? Es la porción más delgada del útero y normalmente es donde el cirujano realiza las incisiones para una cesárea. El cuello del útero, acá vemos el cuello del útero, tiene tres porciones. Una porción que se encuentra encima de la vagina, porción supravaginal, una que se encuentra en las paredes de la vagina, la porción vaginal, y otra que se encuentra en el interior de la vagina, en la porción intravaginal, ¿no? El cuello del útero tiene una longitud aproximadamente de unos 10 centímetros, ¿no? Es muy consistente, una consistencia dura, ¿no? Tiene un conducto, este conducto, el conducto del cuello uterino, o conducto cervical. Recuerden que cuello utilizamos el sinónimo de cervix, ¿no? Porque es lo mismo cuello y cervix, ¿no? Con dos orificios en este conducto, ¿no? Un orificio cervical interno y un orificio cervical externo, ¿no? Bueno, esto es muy importante ya que por cambios que sufre la mujer sobre todo en su capa mucosa de este órgano, ya que la capa mucosa del conducto cervical sale y entra en momentos específicos de su etapa hormonal, hace que pueda infectarse con algunos agentes, ¿no? Sobre todo virales como el papiloma humano y producir el famoso cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces es muy importante conocer para el médico, por ejemplo, estas formaciones anatómicas a nivel de cuello uterino. Bueno, ¿qué más vemos acá? Vamos a ver una estructura. Vamos a ver que el útero está recubierto de una serosa que se llama el perimetrio. Tenemos una capa muscular que vamos a llamar el miometrio, que es una capa dura, ¿no? Que en el trabajo de parto pues produce las famosas contracciones uterinas, ¿no? Y muy dolorosas, ¿no? Por la capa muscular que tiene y por la fuerza de contracción que tiene, ¿no? Tiene tres capas, una externa de fibras longitudinales, una capa media de fibras plexiformes, o sea, en distribución en distintas direcciones, y una capa interna de fibras circulares, ¿no? Tiene una capa mucosa que es el endometrio, que es una capa funcional, ya que en el momento de que el ovocito está esperando ahí para ser fecundado, el endometrio se va a preparar para la anidación de un embrión. En el caso de que no suceda una fecundación, entonces esta capa, el endometrio, se desprende, así como una necrosis, y se elimina al exterior eh, en forma de sangrado que se conoce como menstruación, ¿no? La irrigación del útero, ¿no? A través de la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Acá vemos un útero fecundado donde encontramos un feto, ¿no? En la disposición adecuada, ¿no? De, de- con el polo cefálico en dirección al cuello uterino, ¿no? Bueno, ahí vemos, fíjense, la placenta con el cordón umbilical. Bueno, vamos a ver otro y el último órgano genital interno, la vagina,
que tiene otro nombre que se llama colpos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos referirnos a alguna patología de la vagina, utilizamos este término que se llamará colpitis, por ejemplo, la inflamación de la vagina. La vagina entonces es un conducto que se extiende desde el cuello uterino hasta la vulva. Es el órgano de la cópula en la mujer, ¿no? El órgano de la cópula en el varón es el pene, ¿no? Obviamente estos dos, este conducto y el pene, pues entran en etapa de coito para la reproducción humana, por ejemplo. Bueno, no solo para la reproducción humana, pero bueno, para eso principalmente, ¿no? Dirección de la vagina es una dirección antero-inferior, ¿no? Que se dirige hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Longitud de 8 centímetros. Término medio. Puede haber vaginas cortas, vaginas largas o vaginas intermedias, ¿no? Eso dependiendo de la anatomía de cada mujer. Tiene dos orificios. Un orificio localizado a nivel de la vulva, que lo vamos a llamar el introito vaginal, y otro orificio que se relaciona con el cuello uterino, ¿no? Como el cuello uterino acá hace una protrusión como un hocico, vamos a llamar este orificio el famoso orificio, el hocico de Tenca, ¿no? El orificio posterior de la vagina se lo denominará hocico de Tenca. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver que la configuración externa de la vagina tiene una cara anterior, fíjense acá, una cara posterior, dos bordes laterales, dos extremidades, un extremo superior que se relaciona con el cuello uterino, el famoso hocico de Tenca lo encontramos acá, un extremo inferior que vamos a encontrar como les dije, se me fue la palabra, el introito vaginal, o sea, la entrada a la vagina, que tiene una membrana que se denomina el himen, ¿no? Está localizada ahí el himen, ¿no? Y dentro de la vagina existen unas corrugaduras, unas rugosidades transversales, ¿no? Excepto en la cara posterior, donde está desprovista de estas rugosidades, la cual vamos a llamar el triángulo vaginal de Pavlik, ¿no? Bueno, en estas rugosidades es donde obviamente la inervación de la vagina es altamente sensitiva, sobre todo en la pared anterior de la vagina, donde se encuentra el famoso punto G de la mujer, ¿no? La irrigación, del mismo modo, a través de arterias para la vagina, las vaginales largas, vaginales cortas. Vayamos a ver ahora los genitales externos. El conjunto de los genitales externos se denomina vulva. Y la vulva está constituida por el vestíbulo que vamos a verlo en su interior, dentro de los labios menores, los labios mayores que están localizados acá a los costados y que están en relación con los muslos, ¿no? Son, más o menos se comparan con las bolsas escrotales en el varón. Los labios menores, que son estos pliegues mucosos, que son, pues, pueden tener distinta morfología. El monte de Venus, que es una capa protectora con muchas vellosidades y una capa adiposa abundante a este nivel. El clítoris, que es semejante al pene en la mujer, ¿no? Y las glándulas vestibulares mayores. Las glándulas vestibulares mayores vamos a ver que están localizadas a los costados del introito vaginal. Los labios mayores, entonces, están localizados a este nivel, son pliegues eh, mus- eh, 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 mucocutáneos, ¿no? Cutáneos en la parte externa, ¿no? Que se relacionan con el muslo, ¿no? Tiene dos extremidades, una anterior y otra posterior, que estará muy vecina al orificio anal, en este caso, ¿no? Tiene dos bordes, un borde superior adherente y un borde inferior libre, ¿no? Y bueno, los labios menores, bueno, los labios mayores tienen igual capas, al igual que el escroto, ya no 7, sino 5 en este caso, que se detalla acá en la diapositiva. Los labios menores son ninfas, que son acá estos pliegues mucosos, que del mismo modo tienen una cara lateral que mira al labio mayor, una cara medial que mira al introito vaginal y unos extremos anteriores que están en relación con el clítoris. Esta estructura que se asemeja al pene se denomina clítoris, ¿no?
la extremidad anterior de los labios mayores formará el capuchón clitoriano, o sea, el prepucio si quiere, ¿no? Y bueno, el extremo posterior se unirá y se relacionará también con los labios mayores. Por dentro vamos a tener esta membrana que se llama el himen. El himen es una membrana que está al inicio en el introito vaginal y como ustedes ven puede tener distinta morfología. Puede ser un himen falciforme, ¿no? O sea, en forma una, eh, de una semiluna, un franjeado, ¿no? Bilabiado, o sea, como una hendidura solamente, tabicado, septado, que hay un tabique acá, un himen cribiforme con muchas perforaciones, o puede haber himen que estén totalmente cubiertos y que obviamente haya que realizar en este caso, una cirugía, un corte al himen en casos de himen imperforados, por ejemplo. Bueno, eh, para terminar de hablar acá de los genitales externos, el clítoris que es semejante al pene en el varón, es el órgano eréctil que tiene cuerpos cavernosos también que se localizan y se insertan en las ramas isquiopúbicas y que tienen una dilatación en el extremo posterior, lo cual vamos a llamar los vestíbulos de los cuerpos cavernosos. Bien, bueno, eso es todo, estimados estudiantes de la carrera de nutrición. Bueno, tal vez conmigo nos vamos a ver en otra oportunidad y los espero en nuestra clase sincrónica que vamos a tener el día miércoles. Un abrazo y que tengan buen resto del día. Saludos a todos.